Gracias, presidente. Muy buenos días, jóvenes. El tema el que venimos a exponer por parte del Grupo Parlamentario de Morena y particularmente de la diputada Ades Aguilar y un servidor es sobre la pobreza en Guanajuato. Y en síntesis lo que estamos proponiendo es que se haga lo que no se hace, que es evaluar la política pública para ver cuánto contribuye a remediar, erradicar el problema de la pobreza. Y lo dirigimos al IPLANEG. El IPLANEG es el órgano asignado por la ley oficialmente para coordinar el sistema de planeación y la producción de información. Lo que necesitamos, y es la propuesta de esta iniciativa, es que se evalúe qué tanto lo que se está haciendo en el gobierno estatal impacta la pobreza. Se llama evaluación de impacto. Bien, el contexto nacional es el siguiente. En el 2023, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, manifestó que se había disminuido la pobreza en más de 5 puntos porcentuales, es decir, había 41.9% a nivel nacional y bajó a 36%, y esto representó un cambio de disminución de 5 millones de personas que salieron de la pobreza. Nunca en la historia del país se había dado este resultado en tan poco tiempo. También el Banco Mundial fue un poco más allá, tiene métodos distintos de medición de la pobreza, más orientados al ingreso. El Coneval tiene un sistema multidimensional. Y el Banco Mundial dijo que en México se encuentran 26.1 millones de personas en condición de pobreza, el 20% de la población, pero que habían dejado en este lapso la pobreza 9.5 millones de personas. Fue un poco más allá del Coneval. Gracias al Coneval conocemos perfectamente cuáles son, digamos, de los programas públicos y de los fenómenos sociales y económicos, qué es lo que contribuye a que disminuyó la pobreza. La disminución de la pobreza lo que hace el Coneval no son evaluaciones a modo, no son ocurrencias, no son parciales, sino son estudios intencionados cuyo propósito es conocer la trayectoria de la pobreza y los factores que provocan estos cambios. Esto no se hace en Guanajuato. Se puede citar como factores explicativos para la disminución de la pobreza, algunos que todo el mundo conoce y otros no tanto. Las remesas, el aumento del salario mínimo, la elevación del poder adquisitivo, el control de precio de la gasolina y el gas, la política laboral, los programas sociales, la inflación moderada, finanzas públicas sanas, crecimiento del PIB, recaudación efectiva de impuestos y muchos otros factores que contribuyeron a que en Guanajuato y a nivel nacional disminuyera la pobreza. Aquí en Guanajuato, y al igual que 30 de las 32 entidades federativas, disminuyó la pobreza. 30 de 32 entidades federativas disminuyó la pobreza. Este éxito, pues, en la erradicación de la pobreza, obligó a que en Guanajuato, provocó que en Guanajuato 446,000 personas salieran de la situación de pobreza. ¿Por qué salieron? El gobierno estatal no lo sabe. O al cuando menos lo ha publicado. No hay un documento público que diga, miren, salió la pobreza por estas razones. A nivel nacional lo sabemos y son las razones que los he explicado. A nivel Guanajuato simplemente se dice, es que están funcionando bien las políticas públicas. Y de dichos no comemos, no come la gente. En un reporte más reciente se reportó que entre el primer y segundo trimestre del presente año, del 2024, en 27 de las 32 entidades federativas se presentó una reducción de la pobreza laboral, que es otra manera como más rápida de medir la pobreza laboral. Sin embargo, tiene que ver con gastos en la canasta alimentaria y gastos fundamentales. Las estadísticas que nos proporciona el Coneval sobre la pobreza laboral
dice que lamentablemente Guanajuato fue la entidad con mayor aumento de la pobreza laboral, con un incremento de 2.9 puntos, lo que se traduce en un 40% de la población que sobrevive con un sueldo bajo, ocupando una de las 3 posiciones a nivel federal con mayor disminución del ingreso. Guanajuato está entonces entre las 3 entidades federativas en donde la pobreza laboral aumentó, o no se disminuyó en ese ranking, digámoslo así, ¿no? Vemos con buenos ojos la nueva etapa que se está estableciendo en Guanajuato a partir de la coordinación de la gobernadora Livia García y la presidencia de la República, porque la pobreza no es provocada simplemente por factores locales, sino por factores nacionales y factores internacionales. Lo que queremos es que se evalúe la política pública, no los programas individuales. Ustedes abren la página de la antigua SEDESHU, ahora Secretaría del Nuevo Comienzo, y encontrarán evaluación de programas. Aquí hemos discutido la diferencia entre evaluación de programas y evaluación de la política. La política, en general, la política social y la política económica, porque las dos influyen en la erradicación de la pobreza, son grandes cauces de acción donde se inscriben decisiones gubernamentales que después son aterrizadas en estrategias y en programas y en acciones. Pero lo que queremos es evaluar la política, es decir, si las grandes decisiones y los grandes cauces que están ocurriendo, que toman decisiones en el gobierno estatal, son las que realmente están provocando la disminución de la pobreza en Guanajuato. Actualmente no lo sabemos. Consistentemente el grupo parlamentario del PAN rechazó 5 propuestas de un servidor para medir la pobreza en Guanajuato, diciendo que ya se hacía, que ya estaba en la ley, que no era necesario, que se estaba actuando bien en política pública, sin documentar sus dichos. Entonces, queda claro que la política económica y social son corresponsabilidad de la situación de precariedad en Guanajuato. Es la política de desarrollo social que buscamos evaluar, no los programas en individual. Las políticas públicas signadas de acuerdo al primero constitucional tienen un factor importante que se llama deberes reforzados del Estado. Esta es la teoría de los derechos humanos, deberes reforzados del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que todos los derechos humanos son importantes, se tienen que atender más a los grupos en situación de desventaja o en condición de desventaja. La pobreza es el principal violador de los derechos humanos en el país. La pobreza es el reto ético más importante de las naciones modernas que crecen económicamente, pero que no reparten al igual, con justicia, los productos de la economía. Eso es lo que queremos que suceda aquí en Guanajuato, que se evalúe. El gobierno estatal de Guanajuato no ha podido dar una respuesta efectiva, ya lo dije, se ha negado sistemáticamente a evaluar la política estatal de desarrollo social. Por eso, decía yo, que en la antier, pues, el lunes, se reunieron la gobernadora y la presidenta de México, Livia García, y la doctora Claudia Sheinbaum, y acordaron que en la estrategia de seguridad hay un factor que le denominaron causas estructurales de la violencia. Causas estructurales de la violencia, y fueron aceptadas por las dos. ¿Qué son esas causas estructurales de la violencia? Bueno, en la estrategia de pacificación no solo busca detener a los criminales, sino también abordar los problemas sociales que alimentan la criminalidad, como las adicciones y la falta de oportunidades laborales, también abordar los problemas sociales que alimentan la criminalidad, como las ya mencionadas adicciones y falta de oportunidades laborales, ¿no? Es decir, la gobernadora y la presidenta, para resolver el problema de la construcción de paz y de violencia, acordaron echarle un ojo a las causas estructurales, sociales de la violencia. ¿Cómo le va a hacer el gobierno del Estado si no lo evalúa? ¿Cómo va a decir que estamos avanzando, que está combatiendo la pobreza si no hay un documento que lo avale? Por eso, esta propuesta que hemos presentado el Grupo Parlamentario de Morena está dirigida
a modificar 2 artículos de la Ley de Planeación en el Estado de Guanajuato. No sé si ustedes saben de la existencia del IPLANEG, que es el Instituto de Planeación y Estadística del Estado de Guanajuato. Ese órgano es el responsable, yo lo decía al principio, de coordinar el sistema de planeación y la producción de información que el gobierno estatal necesita para direccionar, para construir bien sus políticas y sus programas. Por eso, el Grupo Parlamentario de Morena pretende reformar el artículo 4, fracción cuarta, cuyo encabezado es la planeación del desarrollo y dice que responderá a los siguientes principios. Y queremos adicionar un cuarto que diga: el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado mediante el crecimiento armónico y permanente en el ámbito social, económico y político, y la visión es esta: que derive en garantizar los derechos sociales, particularmente los relacionados con las condiciones de vida de la población en situación de pobreza. ¿A quién le hace daño esto? Que lo pongamos como criterio de planeación, que se preocupe por erradicar la pobreza. A nadie, al contrario, serían beneficiados 2,5 millones de personas que padecen pobreza en Guanajuato. Y la segunda modificación es facultar al IPLANEG para evaluar el impacto de las políticas públicas sobre la erradicación de la pobreza con visión de corto y mediano plazo, porque de repente dice uno, a ver, es que en 6 meses mejoramos. No, pero ¿y el mediano plazo y el largo plazo? ¿Hay una acción efectiva? Por eso yo espero que la comisión a la que se derive esta propuesta legislativa vea con buenos ojos y después la avalamos en el Pleno, porque es muy necesario aquí para Guanajuato atender con toda la fuerza del gobierno, con toda la fuerza del Estado, la erradicación de la pobreza que vulnera los derechos elementales y fundamentales de buena parte de la población en México y en Guanajuato. Gracias, presidente.